para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Revelado. Pero que en los santos hijos de Dios fue revelado. Pablo termina diciendo en el versículo 29, para los cuales también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Sin duda alguna, iglesia, Pablo aquí se refiere a ese misterio del Evangelio que en Cristo Jesús fue revelado, y ese misterio que ahora nosotros tenemos revelado a través de sus escrituras y en la vida de Cristo. Porque en Romanos capítulo 1 versículo 16 dice que porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, iglesia? Primero, para salvación. El Evangelio en primera instancia es para salvar las vidas perdidas. El Evangelio ha salvado nuestras vidas. El Evangelio nos ha alcanzado. El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es un regalo. El Evangelio es el regalo que usted y yo nunca merecimos, pero que a Él le plujo salvarnos. Entonces Pablo dice en el 1:16 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego hace una generalización, aquí dice al judío primeramente y también al griego. En estos primeros dos versículos se percibe la intensidad del amor que el apóstol le tiene a la iglesia. Pablo está intrigado en conducir a los creyentes a que afirmen su fe en Cristo Jesús únicamente. Como considero vital que es el deseo de todo líder, de todo pastor, de todo creyente, la fe de su hermano. Usted debe entregarse, el creyente debe entregarse, debe tener una preocupación para que todos, como familia, como hermanos, como iglesia, crezcamos juntos en el conocimiento y en el amor y en la unidad que caracteriza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo perfecto cuando Jesús hablaba con el Padre. Padre, cuando oraba para los discípulos, Padre, te ruego que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno también. Puedo dejarte con este mensaje, iglesia, que mi deseo como pastor, como expositor, es que así como el Padre, así como el Hijo, así como el Espíritu Santo son uno, y estos unos trabajan a favor de la iglesia, que la iglesia, siendo múltiples miembros, un cuerpo compuesto por múltiples miembros, vengamos a ser todos uno para honrar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese uno que componen todos los miembros se conoce como el cuerpo, que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Múltiples miembros, múltiples partes que conforman una iglesia, que conforman un cuerpo. Cuerpo cuya cabeza es dirigida por Cristo Jesús. Cuerpo cuya cabeza es dirigida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que primero quiero exponerte la preocupación del apóstol Pablo en estos versículos. Yo sé que Pablo está preocupado por lo que se mueve al entorno de los colosenses. Colosenses y filipenses tienen muchas cosas en común, no sé si usted se ha dado cuenta. De hecho, Pablo es la preocupación que muestra. Y en estos versículos lo que Pablo nos deja ver es que su preocupación va mucho más allá de lo que
lo que afuera se mueve. Ahora su preocupación es que la iglesia, que los santos obtengan un conocimiento a tal grado que puedan vivir a través de ese conocimiento arraigado plenamente y únicamente de Cristo Jesús, su Salvador. Pablo les está diciendo, es verdad que hay cosas que se mueven a su entorno, es verdad que ahí andan los judaizantes, es verdad que ahí andan todos estos que los quieren arrastrar nuevamente a que puedan ustedes practicar lo que practicaban antes, pero ahora Pablo se muestra con una preocupación, y es que él quiere que la iglesia no solamente conozca a Cristo, sino que él quiere que la iglesia disfrute a Cristo. Una cosa es conocer de Cristo y otra cosa muy diferente es disfrutar de quién es Cristo. Una cosa es conocer el Evangelio y otra cosa muy diferente es conocer el Evangelio vivencial en nuestras vidas. Muchos pueden tener un conocimiento vasto de las Sagradas Escrituras, pero solamente los hijos disfrutan de esas escrituras. Es decir, el abrir las Sagradas Escrituras, el Evangelio, la palabra de Dios debe ser un deleite a nuestro paladar espiritual. Debe darte gozo, debe darte alegría. Abrir la palabra de Dios debe provocar un gozo, que tú no quieras parar de leer su palabra, que tú no quieras parar de mirar ese testimonio que ha dado de nosotros, ese testimonio que habla de Dios, que dice lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No debemos de ponernos tristes, no debemos de asustarnos, ni mucho menos tomar el libro como un pasatiempo, sino más bien tomar las Sagradas Escrituras como la misma palabra de Dios. Alguien en cierta ocasión dijo, ¿tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Oh, pero es que pastor, yo quiero escuchar la voz audiblemente. Pues lee la Biblia con voz alta, porque es la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios, esta, es viva y es eficaz. Y no solo viva y eficaz, sino que es más cortante que toda espada de dos filos. Y no se queda superficialmente, sino que dice que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Pablo mostró su preocupación por la fe de los colosenses, como también esta carta es para nosotros. Pablo aquí está presente con su mensaje a través del Espíritu Santo y nos está mostrando el panorama en el que estamos viviendo hoy en día. ¿Usted se ha puesto a ver el panorama en el que vivimos actualmente? Horrible, hermanos. ¿A dónde van a parar nuestros hijos? ¿Cuántas horas pasan sus hijos en las escuelas? ¿Cuántas horas usted le enseña la palabra de Dios a sus hijos? Le garantizo que un 98% no ocupa una hora para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Pero pasan casi 11 horas en las escuelas seculares siendo adoctrinados por filosofías, por todo esto que se mueve, el inclusivismo, que ahora está infiltrado en las escuelas, y usted diciendo mi hijo está en buenas manos, cuando usted y yo no estamos haciendo la labor que deberíamos hacer. Me ha llamado la atención este servicio que ustedes celebran aquí, que los niños estén aquí aprendiendo, que los niños vean lo que sus padres hacen durante el servicio. Espero que en su casa sus niños no le reprochen lo que usted muestra durante el servicio y que tenga una vida de una sola cara, y que lo que muestra aquí, el deleite de su palabra que muestra aquí, también lo muestre con ellos en sus casas. Era lo que Pablo quería en la carta a los Filipenses, el mensaje que leímos anteriormente. Es decir, que seamos coherentes con lo que creemos y lo que hacemos, coherentes con nuestra fe. Es decir, si usted dice que es un hijo de Dios, si usted dice que es salvado, usted va a ser coherente con sus acciones, ¿verdad?
o yo voy a ser coherente con mis acciones. Si mi fe está puesta en Cristo Jesús, yo pienso como Cristo Jesús. Yo actúo como Cristo Jesús. Entonces Pablo muestra su preocupación por la fe de los colosenses. Él sabía que ellos estaban rodeados de influencias negativas y de falsas enseñanzas que podían desviar del camino de la verdad. Y estas filosofías humanas eran distracciones vacías para la iglesia. Les recuerdo que, de hecho, él les recordó que Jesucristo era el centro de todo y que en él reside, les decía él, toda la plenitud de la deidad. No las obras que puedan hacer, no los que dicen que adoran a los ángeles, no los que dicen que hacen milagros, no, en Cristo Jesús reside toda la plenitud de la deidad. En él encontramos el gozo, en él encontramos la plenitud, en él estamos más que satisfechos, en él estamos más que seguros, iglesia. En cierta ocasión él dijo, el que esté en mis manos, nadie los arrebatará. Yo te pregunto, ¿cuántos estamos en las manos del Señor aquí? Estamos en el lugar más seguro. Estamos en el lugar más seguro. Uno de sus discípulos le dijo a Jesús, maestro, qué dura es tu palabra. Usted no quisiera escuchar la respuesta que le dijo Jesús a ese discípulo. Y le dijo, ¿quieres irte tú también? Pues vete. Pero hay una verdad que debe caracterizar a todo creyente, hijo de Dios, salvado, lavado con la sangre del Cordero. Y son las palabras que este discípulo después repite. Maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabe qué, iglesia? Estamos en el mejor lugar, estamos en las mejores manos, estamos en las manos del Cordero, Hijo de Dios. Y Jesús en cierta ocasión dice, cuando Él dice, el que esté en mis manos nadie los arrebatará. Y Él sigue diciendo, porque el Padre me los ha dado. Pero hay algo tan peculiar en ese pasaje, que Él dice que el Padre es mayor que lo que está afuera, que lo que están afuera. Como queriendo decir Jesús, si alguien grande pretende quitármelo de mis manos, mayor es mi Padre. Te digo esto, iglesia. El que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. No sé si tú has entendido esta parte, pero quien te ha salvado es el Ser Supremo, glorioso, eterno, lleno de esplendor. Es el Supremo Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Y aunque miles se levanten contra ti, no podrán, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, en este contexto, Pablo sigue expandiendo en Colosenses y como históricamente conocemos que en el entorno de esta iglesia se movía el sincretismo religioso en Colosenses. Usted me dirá, pastor, ¿qué es el sincretismo religioso? Es el movimiento que promueve una unidad de ideas y formar así una religión. ¿No le parece esto conocido como el movimiento que muchos quieren hacer y formar una sola religión mundial? ¿Verdad? Entonces ellos querían juntar todas las ideas y formar una sola creencia. También se movía el legalismo. Quizás algunas personas dentro de la iglesia habían instituido la necesidad de cumplir rigurosamente la ley judía y agregar reglas humanas para lograr ser elevados. El legalismo inclusive también lo tenemos ahora metido en muchas iglesias.
Número 3, también tenemos la adoración a los ángeles. Habían personas que adoraban a los ángeles. Muchos de los alrededores estaban involucrados en la adoración a ángeles o seres espirituales. Número 4, estaba moviéndose la filosofía humana. Colosas estaba lleno de diversas filosofías y sabidurías humanistas. Número 5, se movía el ascentismo. Algunas personas abogaban la negación del cuerpo y de sus deseos y obra en el crecimiento espiritual. Entonces Pablo está diciéndoles, no, ninguna de estas fuerzas, ninguna de estas ideas, ninguna de estas creencias, ninguna de estas filosofías son mayor que Cristo. Por eso es que él dice, es en Cristo que se encuentra toda la deidad, todo el poder, en Él solamente. Y él hace énfasis a la riqueza del conocimiento. De hecho, Pablo lo expresa en Colosenses 1 del 9 al 10. En este pasaje Pablo está externando su deseo a favor de la iglesia de Colosas. Él quiere que crezcan, que conozcan, que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios y en la comprensión espiritual. Iglesia, el deseo de todo pastor bíblico es que el resto de la congregación crezca en el conocimiento de la palabra. La palabra de Dios es para todos nosotros. La palabra de Dios no es de interpretación privada, es para todos. Así que, hermanos, dejemos de estar sentados y abramos las Sagradas Escrituras y comencemos a deleitarnos en ellas y comencemos a disfrutarla. Ese era el deseo del apóstol Pablo y es el deseo para hoy, es el deseo de él para hoy, para esta iglesia, para todas las iglesias, que crezcamos en ese conocimiento, que crezcamos en la palabra, que conozcamos a Dios, porque mientras más conozcamos de Dios, más enamorados, más deleite tendremos en Él, más nos gozaremos en Él y las cargas serán más ligeras. Entonces, es de la única forma en que la voluntad de Dios será conocida, a través de la comprensión espiritual. Aquí, entendimiento proviene del conocimiento profundo y genuino de Dios, es decir, conocer su palabra y su plan para la humanidad. Este no es un simple conocimiento intelectual como puede tener cualquier persona de la palabra de Dios, sino que va más allá de un conocimiento intelectual, va a un conocimiento que usted lo puede experimentar, lo pueda sentir, lo pueda vivir, lo pueda disfrutar todos los días, que pueda caminar con un evangelio vivificante, con un evangelio vivido todos los días. Es más, se lo simplifico de esta forma: el evangelio es esa práctica diaria que nosotros debemos tener. ¿Me explico, iglesia? El evangelio no es un misticismo que vamos a andar volando en el aire. El evangelio es cómo tú te conduces, cómo tú platicas, cómo tú te refieres con los demás, cómo tú te comunicas con los demás. El evangelio tiene que vivirlos todos los días. Es una vida práctica de todos los días. No solamente la hora que venimos aquí a este lugar, sino todos los días. Sujel Michelén en cierta ocasión decía: la iglesia no viene a este lugar a adorar al Señor. La iglesia viene a continuar adorando al Señor. Porque tu vida debe ser adoración todos los días, a cada momento, a cada instante, las 24 horas del día. Es más, tu cuerpo es adoración al Señor todos los días. Por eso dice: procurar con diligencia presentar vuestros cuerpos como una ofrenda de olor grato al Señor. Vuestros cuerpos, presentarlo al Señor todos los días. ¿Y cómo lo debemos presentar, iglesia? Como una ofrenda de olor grato. Qué horrible es pasar por un lugar donde huele feo, ¿verdad? ¿Cuánto ustedes cierran la ventana rápido y sale corriendo? Y bueno, cuando usted no se presenta como con un cuerpo que sea de olor grato al Señor, damos asco ante Dios. Le provocamos vómito.
procuremos, iglesia, presentarnos al Señor como ofrenda grata. Que este momento que venimos a intimidar con el Señor, nos olvidemos de todo, de lo que dejó en su casa, de lo que va a hacer más tarde, de sus familiares. Este momento es único, donde usted y Dios comienzan en comunicación. Usted le adora al Señor con las alabanzas, luego la palabra de Dios, luego Dios le habla a usted a través de la palabra de Dios, que usted pueda intimidar con Él, pueda gozarse en Él y que pueda gritar a los cuatro vientos, como decía el salmista: oh, cuánto amo tu ley, me deleito en tu ley, me deleito en tu palabra. No por lo que Él me ha dado, sino por lo que Él es para mí, por lo que Él es en esencia. Entonces Pablo dice: la riqueza del conocimiento es muy importante, y él muestra su deseo que la iglesia crezca en ese conocimiento y entendimiento. Yo decía, esto no es simplemente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que implica una relación personal con Dios y una comprensión de su propósito en sus vidas. ¿Usted sabe por qué Dios lo salvó y por qué Dios lo tiene aquí? Usted debe entender eso y debe tenerlo a flor de piel. Usted debe entender que usted y yo hemos sido salvados para alabanza de su gloria. Usted debe entender que Él lo salvó, lo tiene aquí porque Él quiere que usted le adore todos los días, le exalte todos los días, dé testimonio de Él todos los días, hable de sus bondades todos los días. La iglesia que no tiene el conocimiento aplicativo correcto de las Sagradas Escrituras perece, termina mal. Gloria a Dios por sus pastores aquí y los que enseñan. Ustedes tienen palabra. Si ustedes ya no lo ponen en práctica, es problema suyo. No puede decir que no se les ha predicado. Lo escucharon. Nosotros, los pastores, escuchamos. Somos ovejas. También somos edificados. Y si nosotros, aún que Dios nos ha confiado, nos ha dado el privilegio de exponer la palabra, no nos sentamos a crecer, también perecemos. Porque somos ovejas y debemos ser edificados. Entonces, la iglesia que no tiene ese conocimiento aplicativo, no teórico, aplicativo, perece. Oseas capítulo 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste, mire lo que dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que Pablo está pidiendo que estos hermanos tengan el conocimiento correcto, pero no que tengan solamente el conocimiento correcto, sino que lo pongan en práctica, lo apliquen a su vida, lo apliquen a su diario vivir. Yo quiero dejarte con 6 implicaciones, según Pablo, de las riquezas del conocimiento. Número 1, conocimiento de la voluntad de Dios. 1, conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo le da mucho énfasis o importancia a número 1, a buscar el conocimiento de Dios. Ojo al detalle, busquen el conocimiento de Dios. Número 2, no solamente lo busquen, sino que conózcanlo. Y no solamente que lo conozcan, sino que pasen a la siguiente esfera. Después de buscarlo, después de conocerlo, entiéndanlo. Entiéndanlo. Entender cuál es la voluntad de Dios. Él anima a los creyentes a obtener sabiduría espiritual y discernimiento para vivir una vida que agrade a Dios. Y número 2, debe tener plenitud en Cristo. Él habla sobre cómo en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios en Cristo.
¿Y sabe qué, qué es el mayor gozo que debe provocar estas verdades, iglesia? Que usted y yo tenemos el privilegio de tener a Cristo Jesús revelado. A Cristo Jesús revelado en las Sagradas Escrituras. Él estuvo, Él caminó, Él predicó, Él enseñó verdades. Y eso lo tenemos plasmados en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la gente miraba como por espejo la gloria venidera. Usted y yo hoy miramos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es más, un hecho consumado que tenemos en las Sagradas Escrituras. Es decir, miramos claramente lo que Jesús vino a revelar, su verdad, su misterio, el Evangelio. No tenemos excusa, iglesia. No hay excusa. Cristo Jesús es la revelación de todo. Cristo Jesús. Es más, Él es la revelación de todo, que la palabra lo describe de esta manera. Cristo Jesús, el Señor Jesús, es el autor y consumador de nuestra fe. El autor, pero quien a la vez consuma ese hecho en la cruz del Calvario. Decíamos con nuestro hermano que la gente del Antiguo Testamento se salvaba, o Dios los salvaba, con la mira de un Mesías. O como por decirlo así como por el crédito, ¿verdad? Te salvo, pero alguien tiene que pagar por ello. ¿Me entiende, iglesia? ¿Me sigue? Abraham fue justificado, ¿por qué? Porque creyó, ¿verdad? En algo que no había visto, pero que vendría. Y ese fue Cristo. Luego, una vez Cristo viene, Cristo Jesús consuma la salvación de todos. Ahora nosotros somos salvos en Cristo, por la consumación de su sacrificio, quien dijo: Padre, consumado es, la deuda ha sido cancelada. Entonces Pablo lo dice de esta forma: ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Iglesia, usted y yo estamos en Cristo Jesús, por ende no hay más condenación sobre nosotros, porque Él pagó el precio que usted y yo debíamos pagar. Entonces, eso es tener plenitud en Cristo. Él habla sobre cómo en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3. Y bajo ese contexto también Pablo insta a evitar la sabiduría terrenal. Pablo advierte a los colosenses como también a nosotros, a que no entremos a esa cautividad de las filosofías humanas. Colosenses 2:8. También dentro de esas implicaciones tenemos la renovación del entendimiento. Los creyentes somos exhortados a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, porque las cosas de abajo perecen, pero las de arriba son eternas. Lo nuestro que perece ya quedó crucificado en la cruz. Y lo que ahora somos es lo que vivirá eternamente y para siempre. Es decir, nuestra nueva naturaleza es esa nueva naturaleza que permanecerá para siempre. Por eso es que Él nos salva eternamente y para siempre. No nos salva esporádicamente o temporalmente, nos salva eternamente y para siempre. Porque la salvación es del Señor, quien es eterno, y sus acciones son eternas. Eternas. Entonces esa renovación del entendimiento, yo decía, los creyentes somos exhortados a poner la mirada en las cosas que no perecen. Es decir, nuestro pensamiento, nuestra mente debe estar renovada todos los días con el poder de la palabra de Dios, según nos dice Colosenses 3:2. Es la palabra de Dios quien renueva nuestra mente todos los días. Y número 5, sabiduría para enseñar y amonestar. Pablo nos enseña con que la palabra de Dios debe habitar
en los creyentes en toda sabiduría. Debe habitar en los creyentes en toda sabiduría. Es más, esta palabra de Dios debe estar a flor de piel de usted, hermano, y de mí. Debe estar ahí. Porque su ley ahora está impregnada en nuestro corazón. Ahora habita ahí, ahora está ahí. No solamente eso, conocer el misterio de Dios es glorioso. El apóstol menciona el misterio que ha estado oculto de siglos y edades, pero que ahora está manifiesto en los santos hijos de Dios. Yo quiero que, ¿tiene su Biblia ahí? Lea Colosenses 1:26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto en sus santos. Iglesia, ¿sabe qué significa santos? Separados, ¿verdad? Apartados. Es decir, ese misterio que por siglos estuvo oculto, ahora es revelado a sus santos hijos, para que andemos en ellos, para que caminemos en esa santidad, para que amemos la santidad. Este misterio se refiere a la revelación de la salvación en Cristo, que ahora es conocido y entendido por los creyentes. No solamente entendido, sino que disfrutamos de ese misterio de la salvación. ¿Por qué es un misterio? Porque humanamente hablando es imposible que tú siendo enemigo, que yo siendo enemigo del Creador, Él nos ame tanto como nos amó. Es imposible. Dice la Biblia que todos habíamos pecado y todos estamos en contra de la naturaleza divina y que a una nos hicimos inútiles y que no hay justo ni aún uno, que todos somos pecadores, que todos íbamos solamente del continuo al mal. En Génesis capítulo 6 nos habla de ello. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucho, por lo cual dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es pecado. Es inhumano pensar, o es ilógico pensar, que si nosotros odiamos tanto a Dios, estamos tan en contra de Él, Él nos ame tal como nos ama. Por eso es un misterio. Por eso es un misterio, porque nos amó cuando nosotros lo odiábamos. Y se reveló en Cristo, poniendo a Cristo Jesús, su único Hijo, a quien amaba tanto, en la cruz del Calvario. No se puede explicar. Porque siendo nosotros ofensivos ante su santidad, despreciando todo lo que Él era por nosotros, Él nos haya amado tanto, tanto. ¿Cuántos conocen Juan 3:16, iglesia? ¿Lo conocemos? ¿Puede recitar el versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, unigénito, para que todo aquel no se pierda. Pero ojo al detalle cómo comienza el versículo. ¿Cómo comienza el versículo? Porque de tal manera, ¿quieres que te diga algo, iglesia? Ese de tal manera es infinito. Ese de tal manera no tiene principio y no tiene fin, porque es el amor del mismo Dios. Porque de tal manera amó Dios a sus hijos. Es decir, Dios, el santo Dios, el glorioso Dios, amó infinitamente a sus hijos. Y como amó infinitamente a sus hijos,
no se perderán nunca. Y tendremos vida, y vida en abundancia. Con tanto amor. De hecho, esto lo llaman muchos el misterio de la cruz. 2, el propósito del conocimiento. Pablo desea que la iglesia tenga conocimiento, pero dentro de ese conocimiento debe haber un propósito. Conocer la voluntad de Dios. Colosenses 1:19, ahí lo tiene usted. Colosenses 1:19. ¿Qué dice Colosenses 1:19? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar. ¿Qué dice el 20? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante. Amén. Esto es glorioso, iglesia. El conocimiento te lleva a amar, a servir a Dios con todo tu corazón, como también a tener una relación personal muy estrecha con Él, basada en la fe y en la comprensión de su naturaleza según las Sagradas Escrituras. Reconocemos que la fe es el medio por el cual todo creyente conoce a Dios y su gracia redentora. Es por la fe. Es por la fe, pues, que tenemos entrada al trono celestial. Es por la fe que llegamos a Jesús. Es pues por la fe. Es pues la certeza, la certeza, la fe, la certeza de aquello que esperamos, la convicción de lo que no podemos ver. Fue eso lo que justificó a Abraham, que aún no viendo, creyó. Pero usted y yo hoy tenemos un hecho real de Cristo Jesús que murió en la cruz, por ende tenemos más evidencias para poder creer. Dentro de ese contexto surge el conocimiento espiritual, Colosenses 1:10. El conocimiento espiritual se refiere a la comprensión profunda y significativas de las verdades espirituales reveladas en las Sagradas Escrituras. Este conocimiento espiritual no se puede obtener bajo la razón humana, sino que es una obra del Espíritu Santo en nosotros, que es mostrada en las Escrituras. Por eso es que como iglesia creemos que la palabra de Dios es la única autoridad para nuestras vidas. Y esto básicamente nos lleva a nuestro tercer punto: entender la revelación de Cristo. En Colosenses 2:3, que nos habla. Entender la revelación de Cristo se refiere a comprender o asimilar que Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús es la consumación, es el cumplimiento de todas las promesas, es la consumación de todo lo que el Antiguo Testamento habla. Sus promesas. Es decir, si Cristo Jesús, si Dios, a través de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento prometió estar con su pueblo, esa promesa debe consumarse en Cristo Jesús para que tenga validez. Si me sigue, iglesia, es como cuando dos hombres en el Antiguo Testamento hacían un pacto. Debía consumarse con un animal que se partiera y se sacrificara, si no, no tenía validez. De igual forma, las promesas de Cristo, las promesas de Dios se consuman en Cristo en la cruz del Calvario para que tengan validez. Son consumadas, y por ello es que nosotros hoy, a través de Cristo, tenemos todas las riquezas, tenemos toda la protección, somos salvos en Cristo y por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque fue ahí donde Él consumó todas las demandas de Dios el Padre. Fue ahí en la cruz.
Entonces, entender la revelación de Cristo se refiere a comprender y asimilar que Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que vendría, sobre el Mesías esperado. Se trata de comprender su vida, su enseñanza, sus milagros, su muerte, su resurrección, la salvación del hombre. Para nosotros, para usted, entender estas verdades no significa simplemente prepararse intelectualmente, sino que tienes que tener al Espíritu de verdad en tu vida. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Habiendo entendido tienes el conocimiento, lo buscas, lo comprendes, lo sigues, lo entiendes. Esto ahora Pablo nos lleva a que si tienes todo este conocimiento, esto te va a llevar a evitar la falsa sabiduría o la falsa enseñanza o el engaño. Versículo 4 del capítulo 2. Este entendimiento de las verdades del misterio del Evangelio es básicamente comprender lo que Dios y Cristo Jesús significan en la obra redentora de nuestras vidas. Nos llevará básicamente a evitar cualquier otra cosa que no venga de Dios y que no haya dicho Dios o que no haya dicho Jesús. Por esa razón es que nosotros no creemos en aquellos que dicen Dios me dijo, si no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Si lo que se está hablando o alguien te dice, mira, Dios me dice, dile a Dios que me diga a mí. Dios habla directamente al corazón. Y para eso nos dejó las Sagradas Escrituras. Hay un solo intermediario entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo Jesús. Nadie más. Nadie más. Se terminó. De hecho, dice su palabra que Él no quiere más sacrificios. Él lo que quiere es que obedezca su palabra. Así de simple. Después de eso, tener todo el conocimiento, eso te ayuda para evitar la falsa sabiduría y el engaño, pero eso también te lleva a vivir en Cristo y en plenitud en Él. Los versículos del 6 y 7, vivir en Cristo con plenitud. En verdad, cuando ya tienes estas características que hemos visto del creyente, o que el creyente debe conocer o conoce, entiendes cuál es su propósito al ser constituido hijo de Dios. Iglesia, cuando entiendes cuál es el propósito de Dios, cuál es la misión de Cristo y qué es lo que Cristo consumó y que todo eso que hizo fue a nuestro favor, entonces ahora puedes entender lo que significa ser hijo de Dios. Esto significa que si tú y yo somos hijos de Dios, también nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales a nuestro favor y que Él está con nosotros todos los días. Me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre que está en lo más alto para que Él les envíe un consolador, el cual va a estar con vosotros todos los días. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Usted es el templo. Usted es ese depósito donde Él ha venido a morar. Entonces, si tenemos ese conocimiento, si entendemos que lo que significa vivir para Cristo, buscamos las cosas de arriba. No es al revés. Es que conociendo a Cristo es que buscaremos las cosas de arriba. Entonces, esa plenitud de Cristo Jesús te llevará o nos llevará a la sexta implicación: buscar las cosas de arriba. Colosenses 3:2. Y cuando buscamos las cosas de arriba, lo tenemos que hacer con sabiduría en cuanto a su palabra y en cuanto a nuestras palabras y acciones. Versículo 16 del 3. Es muy importante, iglesia, recordar que estos propósitos están destinados para la buena guianza de la iglesia, de los creyentes, en su relación con Dios.
enseñándonos y exhortándonos unos a otros, formando así un crecimiento espiritual sólido y una vida centrada en Cristo Jesús. Para ir terminando, el resultado del conocimiento en la práctica es que tendremos gozo en lo que creemos. El resultado del conocimiento, de la búsqueda del conocimiento de Cristo Jesús, es que tendremos gozo en quien hemos creído. Y ese gozo es como lo que hablábamos en el primer servicio, es un gozo indescriptible. El resultado del conocimiento en la práctica te llevará a tener vidas transformadas, una transformación personal, el adoptar los principios y valores que se enseñan en la Biblia. Se resurgirá en un crecimiento sano espiritual. Tendremos familias sanas, congregaciones sanas, una iglesia sana, una iglesia que desea adorar el nombre del Señor, porque no lo hace forzosamente, sino que lo hace por un deleite, por lo que Cristo hizo. Nosotros en Seguidores tenemos una frase, en la iglesia tenemos una frase cuando damos nuestras ofrendas y decimos, el ofrendar es el deseo de un santo, no la obligación de un pecador. Es decir, no solamente el ofrendar, no estoy hablando solamente de dinero, el congregarte es el deseo de un santo, no la obligación de un pecador. El llamar al hermano que no vino es el deseo de un santo, no la obligación porque te lo imponen. El procurar el bienestar espiritual de todos es el deseo de un santo, no la obligación de un pecador. ¿Sí me sigue, iglesia? Cuando comencemos a mirar la dimensión de lo que significa vivir el evangelio en deleite, gozaremos y ¿sabe qué? Nos evitaremos muchas lágrimas. Nos evitaremos lágrimas, nos evitaremos preocupaciones, porque el día de mañana ya trae su propio afán y sabemos que está en las manos del Señor. Y y dice su palabra que todo lo que surge a nuestro entorno, Él lo encamina para bien. Entonces, ¿de qué debo preocuparme? ¿Sabe de qué debo preocuparme, iglesia? De conocer más a Dios. Porque mientras más conozcamos a Dios, más satisfechos vamos a estar con lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, eso produce la transformación personal en nuestras acciones, en nuestros principios. Y el adoptar estos principios bíblicos, hermanos, esto resurgirá en un crecimiento espiritual de toda la iglesia. También te llevará a una conducta alineada al deseo santo de Dios para su iglesia. Ojo al detalle. Si tú tienes todo esto, tú debes tener una conducta alineada a la luz del evangelio, ¿verdad? Una conducta que refleje, andad conforme el evangelio, andad, caminar como la Biblia nos enseña, actuemos como el evangelio nos enseña. Es decir, tengamos vidas piadosas. ¿Cómo será esta connotación? ¿O cómo se verá una iglesia? Esto podrá reflejarse en una vida de entrega al estudio de la palabra y una entrega continua a la oración y una entrega constante a vivir los preceptos bíblicos o las enseñanzas bíblicas. Esto te lleva a fortalecerte espiritualmente. Un fortalecimiento en esperanza, cuya esperanza no avergüenza. El conocimiento de las promesas de Dios en la Biblia te dará consuelo en los momentos difíciles, esperanza en los momentos de tribulación, fortaleza en los momentos de enfermedad, porque sabes que Cristo Jesús es todo lo que tú necesitas. En los momentos de adversidad. Es importante entender, iglesia, que todo esto que hemos visto no se logra sin la ayuda del Espíritu Santo. Es muy importante que el Espíritu Santo more en nosotros. Es pues el Espíritu Santo quien capacita para un buen entendimiento, como también es quien nos guía en el entendimiento y quien nos ayuda a aplicar lo que hemos aprendido.
ruego a Dios que no seamos pues solamente oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Que al salir de este lugar no nos vayamos siendo solamente oidores, nos vayamos siendo hacedores. Esa es la distinción de un cristiano, que actúa conforme o que actúa coherentemente. Pablo lo dijo en Filipenses: sean coherentes con lo que creen. Que lo que hablan, dicen y hacen sean la fe que profesan. Solamente de esa forma nos deleitaremos y creceremos más en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.